Bien, bueno, déjenme ver esto. ¿En qué nos quedamos la clase anterior? Según esto, llegamos a la constante de equilibrio. Nos quedamos en que estaba explicando por qué el agua no se consideraba en las constantes. Ok, las reglas para la constante de equilibrio. Ok, vamos a partir de ahí entonces. Ujú. Pero aquí nos quedamos, ¿no? Donde estábamos viendo cómo se expresa la constante de equilibrio y las reglas que hay para su expresión. Pues comentamos que el agua ni las sustancias puras entran. Bueno, el agua como sustancia pura y los sólidos no participan en la ecuación de equilibrio, ¿no? Pues la cuestión de que no cambia su concentración, es decir, su densidad es constante. Y con respecto a las demás sustancias que están en la expresión, ¿no? Cuya concentración cambia de manera importante. Entonces sería nada más un número T ahí, un valor que no cambia, entonces podemos ignorarlo, ¿no? Discriminarlo, se dice. Entonces, expresamos la cuestión de equilibrio, ya comentamos también, por ejemplo, para ese ejemplo, ¿no? Los productos entre los reactivos, el producto de sus concentraciones o elevados al coeficiente estequiométrico, ¿no? Entonces ahí observamos, en este caso es el producto dióxido de azufre elevado al cuadrado entre el producto de los dos reactivos, su concentración molar, elevados al coeficiente estequiométrico, al cuadrado para el dióxido y el oxígeno, pues a la 1, ¿no? Aunque no se expresa. Comentamos que Kc es específicamente para concentraciones molares. El concepto de Kc se aplica para soluciones y para gases. Un gas lo puedo expresar como concentración molar y una solución también. La solución porque pues nosotros preparamos esa solución y sabemos cómo se preparó, moles por litro de solución. Y para un gas, su concentración molar sería los moles del gas entre el volumen del recipiente en donde está contenido ese gas, ¿verdad? Al final de cuentas, esa es su concentración para un gas. Como ocupan el volumen del recipiente que los contiene, pues siempre que tenemos un gas y el reactor es de 1 metro cúbico, los moles de ese gas entre el metro cúbico es su concentración molar. Entonces un gas podemos expresarlo, un gas y las soluciones podemos expresarlas como concentraciones molares, ¿sí? Esto porque en la expresión de equilibrio de Kc participan tanto soluciones como gases en su expresión, ¿no? En su expresión molar. Vamos a ver que existe la otra constante Kp exclusivamente para gases, en donde ya no tenemos las soluciones, pues no podemos expresarlas como Kp, tienen que ser exclusivamente gases, pero lo vamos a ver adelantito, ¿no? Entonces, esta es la expresión de la constante de equilibrio y sus condiciones o sus reglas para expresarla, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. No hemos hecho estos ejemplos, ¿verdad? Creo que esto es lo que continuaba. La expresión de la ecuación de equilibrio. Para ya una vez revisadas las reglas, pues ya podemos determinar. O no sé si nos quedamos aquí realmente si resolvemos estos ejemplos, ¿no? Pero pues vamos a revisarlos nuevamente, ¿no? Para entrar en contexto. Es que anoté el tema, pero no anoté la lámina específica donde nos quedamos. Por esa razón. Entonces, para el inciso A, tenemos un producto y tenemos un reactivo. La expresión va a ser entonces el dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado entre el otro compuesto tetraóxido de dinitrógeno, ¿no? Y elevado a la 1. El inciso B, observamos que los dos son gases, ¿no? Podemos expresarlo como concentración molar. El otro ejemplo, tenemos 2 moles de producto elevado al cuadrado
Los otros dos son gases, los expresamos en la ecuación de equilibrio como el producto de sus concentraciones molares elevados a su coeficiente estequiométrico. Sin embargo, en el inciso C, para este compuesto, el carbonato de calcio, observamos que el carbonato de calcio es sólido y también produce otro sólido que es el óxido de calcio y nada más produce un gas que es el dióxido de carbono. Su expresión de equilibrio es simplemente el CO2 elevado a la 1. ¿Sí? Esa es su expresión de equilibrio simplemente. Los otros dos compuestos no se escriben, no se expresan. Y en el último, donde tenemos el bicarbonato de sodio, produce carbonato de sodio. También son sales esas, ¿no? El carbonato de sodio y el carbonato son sales. Y producen el agua. Y observen que el agua está gaseosa. Bien. Y el CO2. Sabemos que el agua no participa en la ecuación de equilibrio, pero como sustancia pura no participa. Es decir, si tuviéramos carbonato de sodio más agua, para hacer una solución de bicarbonato de sodio más agua, esa agua sería líquida, una L de líquido. Y sabemos bien que es uno de los componentes puros donde se va a disolver el bicarbonato. Entonces, esa agua no participaría en la ecuación de equilibrio, pero esta sí, porque esta es agua que proviene de la reacción de disociación del bicarbonato. O sea, no es una sustancia pura, es un compuesto que se genera a partir de la reacción química. Ahí con el agua hay que tener cuidado con eso. En los sólidos no hay problema. El sólido siempre, sea un reactivo o sea un producto, siempre será un sólido. Por lo tanto, esos no hay ningún problema. Sólidos no se escriben. Y el agua sí hay que tener cuidado con el agua como sustancia pura. Tiene que ser el agua que como reactivo, pues. El agua como reactivo, como para una disolución. Aquí es un producto. Entonces, por lo tanto, es el producto del CO2 por el agua elevados a la 1. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre cómo expresar la ecuación de equilibrio? Sí, hay que tener mucho cuidado ahí con estos dos compuestos, ¿no? Con los sólidos y con el agua nada más. Y los demás pues se escriben siempre de esa manera, ¿no? ¿No hay dudas? Para avanzar. ¿Cómo se comporta la K? La K es un valor que dijimos que no tiene unidades. Tiene unas unidades que dependen de la ecuación química que estamos trabajando para la expresión de equilibrio, pero no son relevantes para el cálculo. De hecho, en las tablas, si van a su libro de química analítica y buscan, al final buscan las tablas de constantes de equilibrio, se van a dar cuenta que no tienen unidades, porque dependen de la ecuación. Sería muy engorroso estar poniendo las unidades para K, que depende de su ecuación química, de su estequiometría. Cuando realmente pues no hacemos nada con las unidades, simplemente cancelaríamos unidades ahí en todo el proceso para caer a la unidad que nos interesa conocer, si era concentración moles por litro, si era volumen pues en litros y así. Entonces, utilizando las unidades que nos pide el equilibrio químico en el sistema internacional, que es concentración molar, moles por litro, el volumen pues expresado en litros, el resultado siempre va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, consideramos como si fueran adimensionales, pero no lo son. Lo que pasa es que no son relevantes sus unidades, ¿no? ¿Qué nos indica el valor de K? Porque puede ser desde un valor muy pequeño, casi cero, hasta un valor muy grande, que pueden ser miles, 10,000, 100,000 de valor de K. El valor de K siempre va entre cero, prácticamente, muy pequeño, hasta un valor muy grande, ¿no? Entonces, mientras más grande es K, más tiende hacia productos. Es directamente, pues, sabemos que una reacción pues siempre debe de tender hacia la derecha, hacia productos dentro de la ecuación química, ¿no? Todas estas deben de tender en forma ideal, porque son reacciones eficientes, pues que tiendan mucho más hacia productos, que se quede poco reactivo en mi reactor, en el equilibrio, y que se genere una mayor cantidad de productos. Esas reacciones que se comportan así tienen un valor muy grande de K. Las reacciones que tienen valores muy pequeños de K, valores pequeños, ¿qué es pequeño? Pues menos que 1, 100,
todavía pues es grande comparado con 1. Todos los valores de K menores que 1 son reacciones muy ineficientes. Valores de 0.001, de 0.00001. No toca el 0, ¿verdad? Porque el 0 pues no tendría sentido. Pero son valores muy pequeños. Esas reacciones son muy ineficientes. Esas reacciones tienden hacia la izquierda, hacia reactivos. Significa que en un determinado momento, cuando se llega al equilibrio, queda aún mucho reactivo en el reactor y el proceso se detiene, ¿no? Porque llega al equilibrio. Se quedan en el lado izquierdo de la ecuación para valores pequeños de K. ¿Ok? Entonces, esa es la información que nos da el valor de K, o sea, interpretando el resultado que obtenemos, ¿no? Y esto lo podemos ver en estas 3 gráficas simples, donde tenemos el valor de la concentración en el eje de las Y, que va desde 0 hasta un valor cualquiera. Sabemos que aquí es 0 y hasta acá arriba es algo mayor de 0, ¿no? Entonces observamos, y en el eje de las X tenemos el tiempo. El tiempo que también va desde 0 hasta un tiempo cualquiera, ¿no? Le llaman tiempo t igual a t, un tiempo cualquiera. Al inicio siempre tenemos 0. Aquí inicia esta curva en 0. No hay producto. Y tenemos una concentración alta de este reactivo. Acá arriba, ¿no? Se aleja de 0. No sé, le damos un valor 1 molar. Por darle un dato, ¿no? ¿Y cuánto tenemos de producto? 0. Cuando empieza la reacción y el reactivo empieza a disminuir su concentración, por eso va hacia abajo, ¿no? Mientras que el producto en forma directa, también inmediata, empieza a formarse. Observamos que es muy rápida. Cuando una recta tiene una pendiente muy grande como esta, interpretamos que cambia muy rápido con respecto al tiempo. Aquí en un tiempo relativamente corto, este pedacito de tiempo nada más, rápidamente cayó desde este punto hasta prácticamente cayó a la mitad de concentración, en donde se cruzan las dos curvas. Si este era 1, aquí más o menos es 0.5. La mitad del reactivo se ha convertido en producto, en un tiempo muy cortito, observen, nada más en este pedacito de tiempo. Conforme va pasando el tiempo, se hace más lenta la reacción, por eso la pendiente empieza a volverse curva aquí, lo cual implica que se está desacelerando la producción del producto y también se está desacelerando la conversión del reactivo. Se hace más lento. Pasa un mayor tiempo, observen, de aquí hasta acá, hasta este punto donde se vuelve una recta, hay un tiempo mucho mayor que al inicio. Se va desacelerando la reacción. Eso es lógico pensar que eso ocurre, ¿no? Porque va bajando la concentración de reactivos, se va incrementando la concentración de productos y eso hace que la reacción sea más lenta. Hasta un punto en el cual se vuelve una recta. Significa que después de este punto, después de este tiempo, te igual a, no sé, por dar un dato, 10 minutos, ya no va a cambiar la concentración, se volvió una recta. Lo que sí va a pasar es el tiempo. Ahí se puede quedar el tiempo hasta el infinito y esa recta pues va a seguirse manteniendo. Ese reactor va a seguirse manteniendo ya sin moverse, ¿no? Porque está en el equilibrio químico. Así se comportan estas gráficas simples, ¿no? Entonces, para una K muy grande, de 10 a la 5, mayor de 10 a la 5, dice, son 100,000, ¿no? Entonces, mayores incluso de 1,000,000, podemos tener resultado de 1,000,000, K muy grandes, son reacciones muy eficientes. Prácticamente observamos que todo el reactivo llegó a 0. Nada más quedó este pedacito de concentración. Aquí, prácticamente todo el reactivo se convirtió en producto. Son reacciones muy eficientes. Tienden hacia la derecha. Aquí tenemos otra reacción. Observemos que no se cruzan las dos líneas, lo cual significa que no llegan a un equilibrio en donde las moles son las mismas y luego se tiende hacia un extremo. No va a alcanzar un punto máximo de producción, se va a quedar corto. Empieza a descender la pendiente y rápidamente se vuelve constante aquí. Desciende un poquito y luego se detiene y hasta que se detiene completamente. Igual el producto. Se genera producto rápido y luego se detiene rápidamente. Son valores de Kc, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, valores de ese tamaño. Son reacciones prácticamente que son ineficientes,
pero todavía se alcanza a generar algo de producto, pero no son buenas reacciones tampoco. Ahí podemos decir que tenemos un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, ni tiende hacia reactivo ni tiende hacia productos. Se quedó ahí en medio, los mismos moles ahí equilibrado, en un punto muerto, ahí un punto neutro. Es lo que decíamos del equilibrista, ¿no? Si tiende hacia la derecha, es hacia productos, si tiende hacia la izquierda, es hacia reactivos, pero también se puede quedar perfectamente en equilibrio, ¿no? Esos son valores de K de 1, 2, 3, 4. Eso nos indica que está en un equilibrio. Es muy raro que ocurran ese tipo de reacciones, ¿no? Ocurren estas dos. Y finalmente la última, esta tiende hacia la derecha, lógicamente esta va a tender hacia la izquierda. Es inmensamente ineficiente. La concentración baja un poco, muy lentamente, tiene una pendiente, observen la pendiente que tiene, casi horizontal. Quiere decir eso que empieza a producir muy lentamente, muy poquito, y rápidamente llega a su equilibrio y ya el reactivo ya no se genera más producto. Se genera un poquito de reactivo y se detuvo la reacción. Se quedan en reactivos entonces, ¿no? Hacia la izquierda. Y son valores muy pequeños, cercanos a cero del valor de K. ¿Sí? Valores de 0.01, 0.001, 0.0001, valores muy cercanos a cero. Son reacciones muy ineficientes, son las reacciones que no queremos en nuestros procesos. Más sin embargo, hay procesos en donde tenemos que usar reacciones que son de ese tipo, con Ks pequeñas. ¿Por qué? Porque así es su cinética, ¿no? Y no podemos hacer mucho. Entonces, ese tipo de procesos son costosos. El producto obtenido es poco, se genera mucha energía y mucho trabajo para producirlo y son compuestos caros, ¿no? Por reacciones que rápidamente alcanzan su equilibrio químico de manera ineficiente. Ks pequeños. Eso es lo que nos indica entonces el valor de K. Esa es su utilidad dentro del equilibrio químico. Saber cómo se comporta mi reacción y hacia dónde tiende en un determinado momento. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Con eso terminaríamos la teoría en función del equilibrio químico. Iniciaríamos su aplicación, ¿no? Empezar a resolver problemitas de equilibrio químico. Procesos ya más reales. Por lo tanto, pues aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que tenemos tres situaciones diferentes para un proceso que inicia un proceso en un reactor y luego que llegue al equilibrio. Tenemos tres formas diferentes de empezar a trabajar con un reactor, que no se nos olvide. Colocamos un reactivo y ese reactivo se va a empezar a descomponer, o dos reactivos, y estos dos reactivos van a empezar a reaccionar, pero no hay productos. Está vacío mi reactor, mi tanque, mi recipiente, está vacío. Coloco uno o dos, tres reactivos y va a empezar a generarse una reacción química. Por lo tanto, no hay nada de producto. Esa es una de las condiciones con las que podemos iniciar. Esa reacción va a tender hacia productos, porque como no hay productos, no hay otra manera de que inicie la reacción más que tendiendo a productos, ¿no? O puede ser también que coloque el producto de una reacción química y coloco el producto. Entonces esa reacción va a iniciar, o los productos, si son dos productos o más. Y cuando esos productos empiecen a reaccionar, que son los productos en mi expresión de mi ecuación, va a tender hacia reactivos. Significa que tiende hacia la izquierda. ¿Ok? Esa es la otra situación que pudiera tener. O la tercera, que yo agregue tanto reactivos como productos a mi reactor. Ahí van todos los dos reactivos y se van a generar estos dos productos. También los puedo alimentar a mi reactor para que ya haya productos cuando empiezo a medir la reacción química. Y en esa situación, como hay tanto productos como reactivos, no podemos definir de manera directa hacia dónde tiende la reacción cuando inicie, ¿sí? Va a tender hacia reactivos, pues quién sabe, porque ya hay reactivos. Va a tender hacia productos, pues no sabemos, porque ya hay productos. Entonces, cuando tenemos esa tercera situación, tenemos que utilizar una herramienta que se denomina cociente de reacción para definir hacia dónde tiende la reacción. ¿Por qué? Porque para hacer cálculos de equilibrio necesitamos saber qué compuestos se están comportando como reactivos y qué compuestos se están comportando como productos. Porque recuerden que las ecuaciones de equilibrio químico son ecuaciones de doble sentido. Cuando tenemos una sola flechita hacia la derecha,
ahí sabemos que pase lo que pase, el que está a la izquierda siempre va a ser el reactivo y el que está a la derecha siempre va a ser el producto. Pero como tenemos dos flechitas, significa que en un determinado momento el que está a la derecha puede ser mi reactivo y el que está a la izquierda puede ser mi producto, porque la reacción empezaría en sentido contrario. ¿Ok? Entonces en el equilibrio químico ocurre esa situación. Entonces cuando ya llegamos a un ejemplo, ya vamos a utilizar esa pequeña herramienta, ¿no? De cociente de reacción. Entonces vamos a resolver un primer ejemplo en donde vamos a ver aquí la razón de por qué necesitamos saber hacia dónde tiende el equilibrio, ¿no? Hacia dónde avanza la reacción con respecto al tiempo. Pues. Y nos dice que es un recipiente de 10 litros, quiere decir que mi reactor es un recipiente de 10 litros. ¿No? Recuerden que un reactor es cualquier dispositivo en el cual se lleva a cabo una reacción química. Un tubito de ensayo, una olla express, ¿sí? Cualquier. Las mamás cuando hacen la comida están usando reactores, ¿no? Usan la olla express para cocinar, usan temperatura, presión, calor. Es un reactor, la olla express. ¿Mm? Entonces cualquier dispositivo dice que tiene 10 litros de volumen. Y dice que se introduce al inicio 4 moles de nitrógeno gaseoso y 12 moles de hidrógeno gaseoso. Se alimentan esa cantidad de masa a ese dispositivo de 10 litros de volumen. Esas son cantidades de masa que nosotros siempre adicionamos al inicio, ¿no? Recuerden que nosotros controlamos el proceso, nosotros alimentamos la masa, ¿no? Y nos pide escribir la ecuación de equilibrio, perdón, la reacción de equilibrio, y dice, si es establecido el equilibrio, se observa que hay 0.92 moles de amoníaco en el equilibrio. En este problema nos facilita mucho la resolución, porque nos da un dato en el equilibrio. De alguna manera midieron ahí en el reactor, y midieron que se están generando 0.92 moles de amoníaco en el equilibrio. Y eso facilita mucho el resultado porque no tenemos que manejar una incógnita, como vamos a ver ahorita. Normalmente desconocemos concentraciones en el equilibrio, normalmente. ¿Por qué? Porque cuando el reactor está trabajando, cualquier reactor, salvo que tenga un proceso ya de separación dentro del reactor, que de hecho los tiene, ¿no? Pero en un momento inicial todo está revuelto, ¿no? Los reactivos y los productos están revueltos en el reactor. Hechos una mezcla ahí, de todos los ingredientes. Entonces necesitamos meter un proceso de separación que nos permita separar de esa mezcla de reactivos y productos el producto de interés como es el amoníaco en este caso. De alguna manera lo separan ahí, puede ser cualquier proceso de separación, ¿verdad? Por filtración, por densidad, por cualquier propiedad física que nos permita, si el amoníaco es más volátil que los otros dos, podemos separarlo por volatilidad. De alguna manera se separó el amoníaco de ahí y se midió y dice que en el equilibrio se generan 0.92 moles de amoníaco. Determine las concentraciones de los otros compuestos en el equilibrio. Entonces vamos a seguir una metodología que se aplica para todos los problemas de equilibrio. Es una metodología general, siempre se hace lo mismo. Y, y lo primero es, primeramente, siempre tener una reacción química balanceada, perdón, una ecuación química balanceada. Por eso aquí nos pide escriba la ecuación de equilibrio, ¿no? La reacción. Y vamos a expresar la ecuación de equilibrio y ya con la expresión de la ecuación de equilibrio vamos a resolver para calcular las concentraciones. Ese sería el procedimiento general. Aquí, como les comento, es una gran ventaja tener un dato en el equilibrio porque nos facilita la resolución del problema. El siguiente ejemplo va a ser uno en el cual no tenemos ningún dato de equilibrio y tendremos que manejar esta composición en el equilibrio como una incógnita cualquiera, que puede ser X, por ejemplo. ¿Cuánto vale la concentración en equilibrio? ¿Cuánto cambia? Pues X, no sabemos. Y de esa manera también podemos resolver, ¿no? Entonces voy a poner pizarrón para resolverlo ahí. Aquí voy a estar descargándolos.
Los instrumentos. Sí, ya tomaron nota, ¿no? Bueno, voy a tomar nota yo también aquí. Bueno, voy a poner los datos en el pizarrón y ahorita ya pongo el... ...10 litros, 4 moles y 12 moles. Hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno. Y hay 0.92 moles de amoníaco en el equilibrio. Punto 92. Muy bien, vamos a pasar al pizarrón. Destacar para todos. Bien. Vamos a acomodar esto. Muy bien, ahí tenemos entonces. Primeramente necesitamos una reacción química, bueno, una ecuación química. Pues la ecuación química no es otra más que la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno. N2 más H2. Todos son gases. Y produce amoníaco, nos dice. Pues simplemente ponemos el amoníaco y la balanceamos. 6 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Una ecuación balanceada siempre es lo primero que tenemos que tener. Nos dice que el recipiente se adicionan 4 moles de nitrógeno, 12 moles de hidrógeno y el volumen son 10 litros. Y nos dice que en el equilibrio el número de moles de amoníaco es de 0.92 moles. ¿Okay? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es un tabular. Vamos a hacer una tablita. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar nuestro proceso, este tipo de procesos. Siempre tenemos una cantidad de masa o una concentración. Podemos manejarlo como moles y después como concentración o directamente como concentración. Recuerden que la ecuación de equilibrio es la concentración molar para Kp, para Kc, ¿no? Es la concentración molar. Y pero siempre tendremos que llegar invariablemente a la expresión en concentración. Pero aquí podemos empezar como moles o directamente calcularlo como concentración. Pero creo que nos pide los moles en el equilibrio, ¿va? No, las concentraciones, las concentraciones. Entonces no vamos a ir directamente como concentración. Vamos a hacer entonces
una tablita. Voy a poner la expresión aquí más abajo. N2 más H2 y en el equilibrio 2 NH3. Lo voy a poner para que nos sirva mejor. Vamos a hacer una tablita de este extremo. Es como si fuera esto un tabular así. Aquí vamos a poner, mi proceso siempre inicia con cierta cantidad de masa o concentración, por lo tanto vamos a poner concentración al inicio. La bolita significa que es la concentración inicial, ¿no? O también le pueden poner concentración en el inicio, no pasa nada, ¿sí? Recuerden que el corchete es concentración en el equilibrio molar, y este también es un corchete, pero con una bolita afuera, concentración inicial. Después vamos a poner cómo cambia, cambio, porque recuerden que hay un cambio. Los moles del inicio invariablemente se van a transformar en otros compuestos, por lo tanto van a cambiar. Y finalmente se detiene mi proceso, aparentemente, cuando llegamos al equilibrio. Esa va a ser la concentración en el equilibrio. Y le podemos poner el puro corchete. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un tabular que nos dice qué tengo al inicio en concentración, cómo cambia y qué tengo en el equilibrio al final. ¿Sí? Entonces vamos a llenar esta tablita. ¿Qué concentración de nitrógeno tenemos al inicio? ¿Cuál será la concentración? Concentración molar, ¿no? ¿Cuál será su concentración molar en el equilibrio? Al inicio, perdón, su concentración molar al inicio para el nitrógeno. ¿4 moles? Bueno, esos son los moles. ¿Qué tengo que hacer con esos moles para que sea concentración? Concentración molar. Dividirlos entre los 10 litros. Correcto. ¿Verdad? Sí. Concentración molar es moles entre el volumen expresado en litros. Por lo tanto, si ese gas se alimentó a ese volumen, a ese reactor que tiene 10 litros de volumen, pues el gas ocupa el volumen del recipiente, por definición de un gas. Por lo tanto, su concentración molar va a ser esa. El número de moles entre el volumen que ocupa, ¿no? Entonces, va a ser, lo voy a poner acá, concentración del nitrógeno, 4 moles entre 10 litros. Por lo tanto, la concentración del hidrógeno, 12 mol, también entre 10 litros. ¿Sí? Este va a ser entonces 0.4 mol por litro. Este va a ser 1.2 mol por litro. ¿Ah? Lo cual los puedo poner acá. Los vamos a poner acá arriba. Al inicio, ¿qué concentración hay de nitrógeno? 0.4. Sabemos que son moles por litro. El corchete me lo dice. Y el otro va a ser 1.2. ¿Ok? Ahora nos queda el otro compuesto. ¿Cuál es la concentración del amoníaco al inicio? ¿Cuánto vale su concentración? Hay amoníaco al inicio. No, que no. No, el mismo problema no nos describe el problema que hay amoníaco al inicio. Nos dice, se coloca nitrógeno, hidrógeno. Nos dice que se mide el amoníaco, pero ya en el equilibrio, ¿no? 0.92 moles de amoníaco en el equilibrio. Pero al inicio no describe que hay amoníaco. Por lo tanto, vale 0, ¿no? 0. Pues ya tenemos nuestro proceso definido al inicio.
Luego, ¿cómo cambia? Es decir, ese cambio significa que esos reactivos se van a convertir en productos, forzosamente. Significa entonces que esa ecuación ¿hacia dónde tiende? Pues hacia la derecha, hacia productos. Por lo tanto, los reactivos son negativos porque van a disminuir y el amoníaco como producto es positivo porque se va a incrementar, ¿no? Si no conocemos cómo cambia, de lo que vamos a calcular, le vamos a poner una X como incógnita. X es una razón de cambio. Ya que es cuánta concentración o cuántas moles cambian con respecto del tiempo. Por eso se denomina razón de cambio. Es una incógnita, pues. Por eso es X. Es como si dijéramos, una persona se va a poner a dieta y va a bajar de peso. Pero no sabemos cuánto va a bajar de peso, ¿no? ¿Cuánto vas a perder de peso por mes? No, pues no lo sé. Entonces diríamos, bueno, ¿y cuánto pesas ahorita? No, pues peso 80 kilos. Pues no, como no sabemos cuánto vas a perder de peso por mes, le vamos a poner X. Es la razón de cambio, es cómo va a cambiar tu peso por cada mes que pase, ¿no? Hasta que lo te midas, cada mes te vas a estar midiendo. Entonces, ¿cuál va a ser tu peso final? O tu masa final. Pues va a ser 80 kilos menos X, ¿verdad? La lógica nos dice que así debe de ser, ¿sí? Negativo porque va a perder, porque se va a transformar. Y menos X porque no sabemos cuánto va a perder. Ya que conozcamos ese valor de X, de alguna manera lo podamos calcular o lo podamos medir cuando pase el mes, pues ya le vamos a dar un valor a esa X y vamos a decir, no, pues perdiste 20 kilos, entonces pesas 60 kilos. ¿Ok? Eso es exactamente lo que hacemos aquí. Esa X es la masa o la concentración que desaparece de reactivos y que se forma de productos, pero no sabemos cuánto es. ¿Ok? Por eso lo vamos a dejar como incógnita. Por lo tanto, ¿cómo determino esta X? Ya sé que siempre va a ser X, pero esta X, ¿en qué proporción se encuentra como reactivos y como productos? Pues en la proporción de su coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Su estequiometría. Y en la ecuación química nos dice que qué proporciones hay. Por cada nitrógeno se forman 2 de amoníaco. Por cada hidrógeno se forman 2 de amoníaco. Esa es la proporción estequiométrica. Por lo tanto, aquí podemos poner, completando la tablita, sabemos que estos son reactivos y van a ser negativos, y este es producto, va a ser positivo. Y esta es la razón de cambio que no conocemos. ¿Cuántas X van a ser? Una, porque nada más hay una. Uno es el valor estequiométrico, quiere decir que una proporción de nitrógeno produce 2 proporciones de amoníaco. Lo voy a poner acá, 2X. Una proporción de hidrógeno produce 2 proporciones de amoníaco. Observamos entonces que la razón de cambio siempre es la misma relación estequiométrica de mi ecuación, porque son proporciones, ¿sí? No sabemos cuánto vale X en mi proceso real. Lo que sí sabemos es que por cada proporción, por cada paquete de un determinado tamaño de nitrógeno, se van a producir 2, exactamente el doble de amoníaco. Entonces es muy lógico pensar que vamos a poner menos X por cada X, lo que valga X, se van a producir 2 veces X, ¿verdad? Porque así no lo indica la relación estequiométrica. Profe, Bien. en el hidrógeno, ¿no hace falta el 3? Sí, hace falta el 3, perdón. La copié mal, sí. Tienes razón. Acá lo puse arriba y no lo puse aquí. Muy bien. Ahí está. Sí, correcto. Me lo eché en la bolsa. Ok. Entonces ahí se observa con más claridad también esta situación, ¿va? Es la proporción que hay en la ecuación química, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, pues, no está equilibrado. Entonces siempre es el mismo criterio, ¿eh? Hasta aquí, siempre vamos a hacer lo mismo. Significa que en el equilibrio, ¿cómo va a quedar?
¿Cuál va a ser mi concentración en el equilibrio? Puede ser muy simple. ¿Cuánto tenía? Como ahorita con el peso, ¿no? ¿Cuál va a ser el peso final de esta persona? Lo que tenía, 80, menos lo que haya cambiado, menos X. Eso es su peso o su masa después de un mes, por ejemplo. Aquí ocurre lo mismo. ¿Cuánto hay en el equilibrio? Lo que había, 0.4, menos X. 1.2, menos 3X, 2X. Hacemos exactamente lo mismo, ese mismo criterio. Quiere decir que sí conocemos ya las concentraciones en el equilibrio, pero no es como un valor numérico final, sino como una razón de cambio, con una incógnita. ¿Cuánto hay de nitrógeno en el equilibrio? 0.4 menos X. Cuando conozca X, pues ya sabré exactamente el número exacto de cuánto hay en el equilibrio. Y el otro 1.2 menos 3X. Y el otro 2X, 2 por X. Entonces significa que hay que calcular X. Y este problema les comentaba que es directo en este aspecto, porque para estimar X nos da un dato en el equilibrio. Nos dice que el número de moles del amoníaco es 0.92. Por lo tanto, también puedo expresar la concentración de los moles de amoníaco en el equilibrio, porque no cambia el volumen del reactor, es el mismo, ¿no? Por lo tanto, la concentración del amoníaco en el equilibrio, vamos a hacer exactamente lo mismo. Estos son concentraciones iniciales, les voy a poner la bolita aquí, se me pasó ponerla. Y la concentración del amoníaco en el equilibrio, a este no le pongo bolita, 0.92 mol entre 10 litros, va a ser 0.092 mol por litro. Ya conocemos las moles, la concentración molar del amoníaco en el equilibrio, haciendo lo mismo. Por lo tanto, observando la ecuación estequiométrica, la ecuación y ya las concentraciones en el equilibrio, ya podemos definir cuánto vale el amoníaco, por ejemplo. ¿Cuánto valdrá el amoníaco? Digo, porque ese es un producto, pues. O podemos sacar primero el nitrógeno con las relaciones estequiométricas, ¿no? ¿Sí? Observen esto. Conozco este dato que es el amoníaco. Es este, ¿no? Acá lo voy a poner arriba. 0.092. Esa es la concentración del amoníaco. Si quiero sacar el nitrógeno, voy a borrar aquí. Voy a partir de lo que conozco de amoníaco. Si tenemos 0.092 mol de amoníaco por litro, ¿no? Son concentraciones molares de NH3. ¿Qué relación hay entre el y este y este? Un mol produce 2 moles de amoníaco. 2 mol de amoníaco por cada mol de nitrógeno. Y eso nos dice que es 0.092 entre 2. Es la cantidad de nitrógeno que se necesita para producir esos 0.092 mol de amoníaco, ¿no? La mitad. 0.046 mol de nitrógeno. El otro es igual, ¿no? Ah, no, perdón, aquí ya no. Por el 3 que está aquí, ¿no? Para el hidrógeno, si tenemos 0.092 mol de amoníaco, 3 mol de hidrógeno, sí, por cada 2 mol de amoníaco. 0.046, 0.092 por 3 entre 2. 100
38 mol por litro. Son concentraciones de hidrógeno. Observen que el hecho de que nos dio una concentración en el equilibrio nos permite hacer estequiometría para poder determinar las concentraciones en el equilibrio de los otros dos compuestos. ¿Sí? Punto 138. Voy a checar si trae resultado. Y punto 46. Punto 46, ¿por qué me da punto 046? Punto 092, punto 92. Ah, es que son moles y yo lo tengo ya en litros. Ok, perfecto. Ok. Y punto 138. Correcto. Déjenme vuelvo aquí al problema. Estaba viendo si traía resultados, sí trae, pero más que lo traía en moles, ya después lo convierte a litros. Por eso nosotros nos da punto 046 y el resultado que trae es punto 46. Lo multiplico por el volumen, ¿no? Para que quedara moles. Bien, pero ese no es el resultado, ¿verdad? Sí, ese no es el resultado directo, porque observen que en el equilibrio, esa es la concentración que cambia, ¿no? Porque recuerden que eso es X, es la concentración que cambia. ¿Cómo cambió? ¿Ah? Aquí lo que tenemos que hacer ahora es restar. ¿Cuánto vale el nitrógeno? Punto 046, ¿verdad? Entonces la concentración en el equilibrio, voy a poner acá, ¿no? ¿Cuánto vale el nitrógeno? Punto 46. Por lo tanto, la concentración del nitrógeno en el equilibrio, va a ser igual a punto 4 menos punto 046. ¿Okay? La del hidrógeno va a ser igual a punto 3, 1.2 menos, de hecho, 3 por punto 046 es el punto 13.8, ¿no? Sí, punto 13.8. Ya podemos hacerlo directamente. Esto es punto 13.8. Y esas son las concentraciones en el equilibrio. Punto 4 menos punto 046, punto 35.4 y 1.2 menos punto 13.8, 1.062. Sí. Profe, ¿Dónde? Sí, dime. entonces X es la concentración en el equilibrio. Sí, X es cómo cambió. X es cómo cambió. O sea, ya en el equilibrio es lo que había al inicio menos lo que cambió. Aquí como nos dio una concentración en el equilibrio, punto 92, bueno, punto 092, pues ya dividido entre 10. Podemos hacer estequiometría para determinar cuánto vale el concepto que está cambiando. Cuánto vale aquí X y cuánto vale aquí 3X. ¿Sí? Observen que la X vale lo mismo, ¿no? La X solita. 3 por punto 046 que nos dio la X, una sola X. 3 por punto 046 es punto 138. ¿Sí? Quiere decir que 3X es punto 13.8. ¿Sí? Entonces, cuando nos da un dato en el equilibrio y hacemos estequiometría, obtenemos ya la razón de cambio completa esta. Menos X, bueno, X, ¿no? El negativo es la resta, ¿no? Y 3X. ¿Sí? ¿Cuánto vale X entonces? Pues vale punto 046. ¿Verdad?
Aquí multiplicada por 3 con la estequiometría nos da 0.138, 3x. Acá como es una sola x es 0.046. Como acá son 2x, pues es 2 por 0.046. ¿Ya? 2 por 0.046, ¿cuánto es? 0.92, que es lo que tenemos en el equilibrio, ¿sí checan? Que nos devuelve el punto 0.092 en el equilibrio, que es lo que es el amoníaco. 0.92 entre 10, ¿no? Eso es 2x. Quiere decir que x es 0.046. Cuando nos da un dato en el equilibrio, determinamos ya directamente toda la razón de cambio, porque hacemos estequiometría. Cuando no nos da ningún dato en el equilibrio, tendremos que despejar el valor de x y luego multiplicarlo por los valores estequiométricos para saber cuánto cambió. Por eso este es más directo, pues simplemente con la estequiometría ya nos da cuánto cambió. Por eso aquí decimos, ¿cuánto queda de nitrógeno en el equilibrio? Lo que había menos lo que cambió. ¿Cuánto cambió? 0.046, que es lo que vale x. Aquí está. Para el hidrógeno, ¿cuánto había al inicio? 1.2. ¿Cuánto cambió? 3x, ¿no? Ese es su cambio. Aquí dice cambio 3x. 3x, aquí está. Observen que es por 3. La estequiometría me resuelve el 3x. Me dice que ese 3x vale 0.138. Y sí es cierto. 0.046 por 3 da 0.138. Entonces ya nos entrega directamente cuánto cambió, pues. No, ya no como la incógnita única de x para después sacar cuánto cambió, sino que ya nos dice cuánto cambió, porque pudimos hacer estequiometría, porque nos dio un dato en el equilibrio. Nos facilitó ahí el cálculo. De tal manera que 1.2 menos 0.38, pues ya nos da el 1.062. Este es el caso en el cual nos da un dato en el equilibrio. Que como les digo, la mayoría de las veces no sabemos cuánto hay nada en el equilibrio. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pudimos haberlo hecho sin hacer la estequiometría aquí en la pura mente esto, ¿no? Digo, analizando simplemente arriba la relación. ¿Verdad? Acá arriba donde puse el punto 0.92. Hago la estequiometría para que se entienda un poco más el concepto de que es simple estequiometría, ¿no? Si sabemos que la concentración del amoníaco es 0.092, quiere decir que 2x es igual a 0.092. Esto del amoníaco, esto del amoníaco que cambió, pero como no había al inicio, esto del amoníaco que se generó. 0.092 es 2x, ¿verdad? Porque esa es su razón de cambio. Eso es lo que se generó, porque no había al inicio. Por lo tanto, 2x es igual a 0.092. De ahí despejo x, y x es igual a 0.092 entre 2, 0.046. ¿verdad? Es lo que vale x. Significa que el amoníaco cambia en 0.046. El hidrógeno cambia en 3 por 0.046. Aquí está, ¿verdad? 1.1338. Y el amoníaco es 2 por 0.046. 0.92, ya como concentración. Estos son moles. Pues. Si se checan que haciendo el análisis arriba es lo mismo que hacer la estequiometría, pero es más, pues es directo, ¿no? Por eso les decía que nos facilita mucho la resolución cuando tenemos un dato en el equilibrio. Simplemente hay que relacionar la estequiometría con ese dato que nos da el problema. ¿Sí? Y aquí sale la estequiometría para que no quede duda de dónde sale ese valor de X. ¿no? Muy bien, entonces si no hay dudas, recuerden, este es un caso en el cual conocemos un dato en el equilibrio. Hacemos estequiometría con el dato conocido, o arriba relacionamos, que también es hacer estequiometría, ¿no? Pero sin escribirlo. Y ya obtenemos el valor de la concentración en el equilibrio. Siempre lo que había menos lo que cambió, es lo que nos queda en el equilibrio. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Déjenme.
Ok, aquí tenemos un ejemplo. A ver, vamos a ver qué nos dice. En un recipiente, siempre son muy característicos los problemas. Necesitamos el volumen, necesitamos las masas, o nos puede dar directamente las concentraciones. Ahí es cuestión ya nada más de ubicar la información como no la da y siempre manejarla como concentración. Porque la expresión de ecuación de equilibrio así lo requiere. Observen que en el ejemplo anterior no fue necesario expresar la ecuación de equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato en el equilibrio nos hizo hacer estequiometría y determinar directamente las concentraciones de los otros reactivos sin necesidad de expresar la ecuación. O sea, deducimos X de la estequiometría. En este caso, nos dice que se introducen 3 gramos de pentacloruro de fósforo. Es una reacción de descomposición, lógicamente, ¿no? Y se establece el equilibrio y nos da la ecuación. Se descompone el pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo más cloro gaseoso. Todos son gaseosos. Y el volumen es de 250 mililitros. Nos da el valor de K, nos dice que Kc a la temperatura de la reacción de ese experimento es de 0.48. Inmediatamente podemos deducir que es una ecuación o una reacción ineficiente. Es muy pequeña, de 0.48. Por lo tanto, lo más seguro es que la concentración en el equilibrio del reactivo va a ser muy grande, mientras que la concentración de los productos van a ser muy pequeñas. ¿Okay? Y precisamente nos permite determine la composición molar del equilibrio. Y no lo quieren concentración, quieren los moles. Pero no hay problema. Hacemos el cálculo de concentración y luego lo multiplicamos por el volumen y sabemos que eso no son los moles, ¿no? Concentración es igual a moles entre volumen, por lo tanto moles es igual a concentración por volumen, despejando el volumen pasándolo del otro lado, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma dinámica. Una ecuación de equilibrio balanceada, hacemos nuestro tabular, que tenemos al inicio, que tenemos al final, definimos hacia dónde tiende la reacción, hacia dónde va a tender esta reacción, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia dónde tendería? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Cuál es la reacción al inicio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Porque la misma ecuación nos dice que el reactivo es el pentacloruro de fósforo y al lado derecho están los productos. Y no hay productos al inicio, no nos indica nada. Dice que se introduce nada más un reactivo. Entonces se va a tender hacia la derecha, por lo tanto nuestro tabular nuevamente va a ser negativo el pentacloruro, en este caso el reactivo. Y los otros dos van a ser positivos, ¿no? Entonces vamos a pasar al pizarrón. 253 gramos de pentacloruro, ¿no? Bueno, lo voy a escribir. Vamos a utilizar la misma tablita. Voy a cambiar la reacción nomás. Ecuación. Pentacloruro de fósforo. Se va a disociar en tricloruro, dice, ¿no? Y cloro gaseoso. ¿Ah? Vamos a borrar esto. Esto. Y todo lo demás. Y nos dice que se introducen 3 gramos, ¿no? 3 gramos de compuesto de cloro 5 en un volumen de 250 mililitros. 0.25 litros. Ok, vamos a pasar al pizarrón. Bueno, deja de presentar. Bien, ahí está, idéntico, observen, ¿verdad? Mi ecuación balanceada y mi misma tablita. Y mi proceso me dice que 3 gramos de pentacloruro se meten en un recipiente de 250 mililitros. Entonces vamos a volver a hacer la misma dinámica.
¿Cuál es la concentración al inicio del pentacloruro de fósforo? ¿Cómo calculamos la concentración ahí? Para tener la concentración al inicio. ¿Cuál es su concentración? Los 3 gramos. Pero no puedo sustituir los 3 gramos, ¿verdad? Porque no es concentración molar. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes? Calcular los moles y luego la molaridad. Ok. Necesitamos el peso molecular, ¿no? El fósforo, 28 punto, ¿cuánto dice ahí? 30.97 del fósforo, más 5 cloros, ¿no? 35.5. ¿Sí? Redondeando. Bueno, 35.45 por 5. 208.22. Su peso molecular. Por lo tanto, podemos calcular los moles. Son 3 gramos. Y una vez lo voy a calcular como concentración molar. Moles por litro. Los moles son 3 gramos. Entre el peso molecular. Gramo por mol. Pues un mol. Entre el volumen, 0.25 litros. Cancelamos gramos con gramos. Van a quedar moles por litro. 3 entre 208 entre 0.25. $4.29. $208.8 eran los 208.3. Ah, no. Pues qué mal, ¿no? 3 entre 208 igual entre, se me hizo muy grande, 0.25. No, sí, está bien, 4.28. Lo que pasa es que sí da eso. A ver si lo escribí bien. Otra vez me volvió a dar diferente. ¿Cuánto les dio a ustedes? Déjame checar mi calculadora. Parece que está bien. Vamos a dar un resetear todo. Es que pongo el punto en lugar del 0. 208.3, ahí está. Entre 0.25. 0.0576, ¿va? Sí, Sí. Ponía un punto en lugar del 0. 0.0576. Muy bien, ya tenemos los moles iniciales, la concentración inicial de mi compuesto. 0.0576. Los productos sabemos que no hay. Son simplemente 0, 0. ¿Cómo cambia? Sabemos que tiende hacia productos, por lo tanto este va a ser negativo. Menos X, más X, más X. ¿Ah? Todos son 1 en la ecuación química. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio, 0.0576 menos X, X
y x. Hasta ahí llegamos en el otro, ¿verdad? Y dijimos, ahora sí, como conocemos un dato en el equilibrio, pues hay que hacer la estequiometría. Aquí no podemos hacer eso, porque no conocemos ningún dato en el equilibrio. No hay modo de poder hacer una relación estequiométrica. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente paso, expresar la ecuación de equilibrio. Kc sería igual al cloro que multiplica al tricloro entre el pentacloro. Todos elevados a la 1. ¿Sí? Y de hecho nos da el valor de la K, ¿no? 0.48. Ya conocemos el valor de K. Entonces vamos a sustituir lo que conocemos en nuestra ecuación. Sustituimos 0.48 que vale K. Va a ser igual, la concentración del cloro es X. La concentración del otro es X entre la concentración del compuesto 0.056, 57,6 menos X. Esto inmediatamente observamos que esto puede ser X cuadrado entre 0.0576 menos X. ¿Sí? Simplemente sustituí y multipliqué las 2x porque pues, lo puedo hacer. X por x, x cuadrado. De tal manera que necesitamos despejar de ahí, resolver esa ecuación hasta obtener una ecuación lineal que no esté como cociente. Y aquí hay que aplicar siempre que ya llegamos a esta parte del equilibrio. Necesitamos aplicar nuestra álgebra ahí para poder despejar y resolver lo que quede expresado en la ecuación. Y obtener una ecuación que puede ser una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, una ecuación cuarta. Que para obtener las raíces, pues no hay mayor complicación. Hay aplicaciones en Google ahí. Yo tengo unas ya ubicadas y ya les voy a pasar esas ligas para que puedan calcular las raíces de las expresiones que lleguen ahí. La más simple es ecuación cuadrática. Podemos hacerlo con la ecuación general, pero incluso ahí podemos entrar a internet y bajar una aplicación y calcular las raíces. Pero sí tenemos que tener expresada la ecuación. Y ahí como está, pues no nos sirve así porque está como un cociente. Pero podemos resolver aplicando las reglas del álgebra, ¿no? Tenemos que descomponer ese cociente. Y decir que lo que está abajo, el denominador, 0.0576 menos x, pasa del otro lado multiplicando, forzosamente, ¿no? Aquí hay que recordar las reglas del álgebra, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pasar este término multiplicando hacia acá. 0.048 multiplica es 0.48. 0.48 multiplica a 0.0576 menos x, y eso es igual a x cuadrado. Hay que resolver eso. 0.0576 por 0.48, 1.593 por 10 a la menos 3, no tiene incógnita, más por menos da menos, 0.48x es igual a x cuadrado. Simplemente multipliqué este por este y luego este por este, por la x. Ordenando eso, igualando a 0, x cuadrado, estos pasan del otro lado con el signo contrario. Este está sumando, está restando, pasa sumando, más 0.48x. Este está sumando, pasa restando, menos 1.593 por 10 a la menos 3. Y eso va a ser, ya no queda nada de este lado, es igual a 0. Entonces observamos que obtuvimos una ecuación cuadrática del tipo x cuadrado, a x cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿no? Aquí pues sabemos que ese es más, pueden ser menos también.
Entonces hay que encontrar las raíces. Ahorita les voy a pasar, ahí les voy a poner en el WhatsApp ahorita la liga para ecuaciones cuadráticas. Simplemente les va a pedir ahí que le capturen cuánto vale A. Pues A vale 1, B es el que acompaña a la X, punto 48, positivo. Y C es negativo, hay que poner el signo negativo siempre en esas aplicaciones. Menos 1.593 por 10 a la menos 3. Les acepta el por 10 como así como lo pongo yo, ¿no? Ponen una E y le ponen menos 3. Así lo acepta la aplicación. No es por 10, escribir X10, no, es una E. Exponente a la menos 3. Y ya le dan calcular y les va a presentar las raíces. Sabemos que es normalmente, no siempre. Una es negativa y la otra es positiva. Tomaríamos en este caso la positiva, ¿no? Y esa es nuestra X. Para encontrar la concentración, le hacemos como en el otro, ¿no? Nos vamos al equilibrio, 0.0576 menos lo que nos dé X, es su concentración en el equilibrio. Y las otras es directamente lo que nos dé X, porque es XX. Entonces, y de esta forma quedaría resuelto para concentración. Pero recuerden que el problema nos dice cuáles son los moles, cuál es la molaridad. Los moles o la molaridad, déjenme checar. Si es molaridad, es concentración. Determine la composición molar, quiere los moles. Pues es muy simple, ¿no? Porque concentración ahí está, es moles por litro. Si ya tengo la concentración, despejo los litros, multiplico por el volumen y me quedan los moles. ¿Y cuál es el volumen? 0.25. Entonces, eso me lo multiplican por 0.25 y esos son moles, porque quiere masa. ¿Sí? El problema. Muy bien, entonces ahorita les paso la liga al grupo y ya me dicen cuánto les da la próxima clase. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿O sí? Y los despejos. Y esta salió simple, ¿eh? Hay otras que salen un poquito más trabajosas. No complejas, trabajosas de tener que estar haciendo ahí muchos despejos para encontrar la ecuación, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Vale, profe. Cuídense, nos vemos. Tum, tum.